Inflación en dólares de más del 50%. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y esto es Financieramente Educados, mi canal donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente notaste en el transcurrir de este año 2024 y como lo viste en el título, se trata de la inflación en dólares que tenemos actualmente en Argentina, llegando a superar el 50% e inclusive podría tocar hasta el 70%. Así que vamos a explicar mejor de qué se trata esto y para eso te preparé un par de gráficos para que veamos algunos numeritos. Importante que me estoy refiriendo a la inflación en dólares que tenemos en Argentina, que no es lo mismo hablar de la inflación que tiene el dólar en Estados Unidos. Así que vamos a referirnos al poder de compra que tienen esos dólares para ser consumidos en pesos en Argentina. Sin embargo, si me estás viendo de otro país, bien puedes usar estos cálculos y adecuarlos a los números de tu economía. Ahora sí, entonces expliquemos de qué se trata esta inflación en dólares que tenemos en Argentina. Bueno, primero que nada vamos a unir dos cosas. Una es la inflación en pesos y otra es la devaluación del tipo de cambio. Con una medimos cuántos pesos más necesitamos para comprar un mismo bien y con la otra medimos cuántos pesos más necesitamos para comprar una moneda extranjera, en este caso un dólar. Y de la interacción de estas dos variables tenemos entonces lo que se conoce como inflación o deflación en dólares. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Suponete que un bien a principio de enero del 24 costaba 1.000 pesos y que durante el mes de enero tuvimos una inflación del 20%. De hecho, sí la tuvimos, 20,6% en un mes. Entonces quiere decir que ese bien al final del mes debería costar 1.200 pesos. 1.000 pesos que estaba inicialmente más el 20% de inflación de ese mes. Ahora suponete que el dólar al principio de mes estaba 1.000 pesos, por lo tanto ese bien costaba un dólar. Si el tipo de cambio aumentó de 1.000 a 1.200, quiere decir que la devaluación fue un 20%, o sea, igual que la inflación, y por lo tanto ese bien sigue valiendo un dólar al final del mes. Ahora, si el tipo de cambio aumentó hasta 1.300, quiere decir que hubo una devaluación del 30%. O sea que la devaluación aumentó más que la inflación y por lo tanto lo que va a pasar es que ese bien se abarata en términos de dólares. Porque si haces la cuenta de 1.200 dividido 1.300, que es lo que vale cada dólar, te da que ahora ese bien cuesta 92 centavos de dólar. En ese caso podemos decir que hubo una deflación en dólares porque necesitas menos dólares para comprar el mismo bien. O lo que es lo mismo decir que tus dólares tienen mayor poder de compra en pesos. Ahora, ¿qué pasa si se da el caso opuesto? Suponete que el dólar aumentó a 1.100 y por lo tanto la devaluación fue un 10% versus la inflación en pesos del 20%. En ese caso, si vos dividís 1.200, que es lo que cuesta ese bien, sobre 1.100, que es lo que cuesta el dólar, obtendrías un valor de $1,09. Es decir, que necesitas 9 centavos más de dólar para adquirir el mismo bien. Por lo tanto, en ese caso hablaríamos de inflación en dólares o de una pérdida de poder adquisitivo en dólares contra el peso. Y esto todavía puede acentuarse mucho más, porque a diferencia de la inflación que siempre hace subir los precios, el tipo de cambio no siempre puede subir, sino que puede mantenerse estable o inclusive bajar. Y eso es lo que está pasando actualmente en Argentina. Tenemos una inflación acumulada muy alta desde el principio de año E inclusive si tomamos el mes de diciembre es mucho peor porque ahí tuvimos una inflación muy alta. y en cambio el dólar no subió, sino que se mantuvo relativamente estable. Pero para ver esto mejor, quiero mostrarte unos gráficos que creo que van a ser mucho más elocuentes. Acá está el primer gráfico que te quiero mostrar y fíjate que muestra los meses desde diciembre del 23 hasta agosto del 24. Y los datos que tenemos son las barras azules, que es la inflación en pesos, la barra naranja, que sería la devaluación, o sea, el aumento o la disminución del tipo de cambio, y de la interrelación de esas dos variables tenemos la inflación o deflación en dólares, como te lo expliqué anteriormente. Y fíjate que acá se ve claramente que la inflación en pesos que hubo en los primeros meses fue muy superior al aumento del tipo de cambio y de hecho en febrero tuvimos una disminución del tipo de cambio y por tanto la inflación en dólares se disparó a casi el 30%. Solamente hubo dos momentos donde tuvimos deflación en dólares, que fue mayo y junio, donde el tipo de cambio aumentó mucho más que la inflación, donde ya estaba estabilizándose en torno al 4 o 5%, y fue en el mes de julio que tomaron la medida de empezar a intervenir en el dólar financiero, porque el dólar estaba llegando a los 1.500 y el gobierno no quería que se le escape la brecha. O sea, esta diferencia que tenemos entre el dólar oficial y los dólares financieros o el dólar informal. Acuérdense que para poder liberar el cepo, que es una de las cosas que el gobierno quiere, la brecha no tiene que ser tan alta. Acá te muestro entonces la comparación de lo que son los meses aislados. Pero ¿qué pasa si acumulamos todos estos datos a lo largo de este periodo? Si hacemos eso, tenemos este gráfico que vemos en pantalla. Este gráfico abarca desde el principio de este año y fíjate que llegamos entonces a que la inflación acumulada hasta el mes de agosto, Y esto es suponiendo que tenemos una inflación del 4% igual a la de julio. y entonces con ese supuesto en el año tendríamos una inflación del 94% acumulada. Y fíjate que este gráfico me viene bien para mostrarte cómo es la acumulación, porque las inflaciones
no se suman. El efecto acumulación de la inflación y de la devaluación se tiene que hacer con interés compuesto. Y de hecho, uno de mis primeros videos que hice en este canal fue este que hablaba de la inflación compuesta, es decir, el efecto compuesto que tiene la inflación y que por eso es tan nocivo y distorsivo. Entonces acordate de este efecto composición en la inflación. Para pasar de casi el 87 al 94 tenés que multiplicar por 1,04. Y entonces volviendo al gráfico, tenemos que la inflación estaría en torno al 94%, en cambio la devaluación, que es la línea naranja, estaría casi en torno al 30%, porque el dólar en Argentina empezó aproximadamente en 1000 este año y ahora va a terminar agosto en torno a los 1300. Y por eso, como la inflación aumentó mucho más que la devaluación, tenemos una inflación en dólares del 51%. Es decir, que necesitas un 51% más de dólares de lo que tenías en enero para comprar exactamente la misma cantidad de bienes. Lamentablemente, el que tenía dólares ahorrados desde enero y los tuvo que usar ahora para hacer algún gasto en pesos, perdió mucho poder de compra. Esto se acentúa más si encima agregamos al mes de diciembre, donde tuvimos una inflación del 25,5%. En ese caso, medido hasta agosto, tendríamos una inflación acumulada del 144%, un tipo de cambio que aumentó un 45% y por lo tanto una inflación en dólares del 68% prácticamente. O sea, el famoso canuto que tenías guardado lamentablemente perdió muchísimo poder de compra. Y por eso seguramente escuchaste a economistas o en la tele hablar de que habría que tener una devaluación para que este tipo de cambio aumente y por lo tanto se ubique más en tono a lo que fue la inflación. Ahora, el problema que tiene este análisis es que simplemente estamos viendo una foto de corto plazo, porque estamos viendo solamente los últimos meses, que no llega ni siquiera a completar un año. La pregunta es entonces, ¿qué pasa si ampliamos un poquito más la visual? Como dice el famoso dicho, que el árbol no te tape el bosque. Veamos qué pasa cuando hacemos un análisis más largo. Y para eso te preparé este otro gráfico que abarca desde enero del 17, o sea, mitad del gobierno de Macri más o menos, hasta agosto del 24. Y para entender este gráfico lo que está mostrando es desde el mes de análisis hasta agosto del 24 si hubo inflación o deflación en dólares. Si está en verde quiere decir entonces que hubo deflación en dólares y por lo tanto el tipo de cambio avanzó más rápido que la inflación durante ese periodo. Y en rojo lo contrario, que la inflación avanzó mucho más rápido que el tipo de cambio. Y acá la conclusión que podríamos decir que en verde serían los momentos donde el tipo de cambio está quieto o relativamente barato. Por ejemplo, en lo que fue la gestión de Macri hasta la devaluación que se dio en 2018 donde el dólar pasó de 20 a 40. Y lo peor de este gráfico sería este punto que es de octubre del 2020, cuando se hizo la reestructuración de la deuda. Y si hubieras comprado dólares en este punto, significa que lo compraste carísimos porque actualmente tendrías que tener un 145% más de dólares para tener el mismo poder de compra en pesos de ese momento. Y este leve verde que ves acá es para los que compraron dólares cercanos a 1000 y donde la inflación ya estaba por debajo del 5%. Esta es otra forma de ver el gráfico anterior, es decir, en poder de compra. Si compraste, por ejemplo, los dólares baratos de la época de Macri, tendrías un incremento de poder adquisitivo en pesos del 30%. O sea que tus dólares de ese momento compran un 30% más de pesos. Y acá el punto de abajo era el mismo momento de octubre del 2020, donde tu poder de compra en dólares bajó casi un 60%. O sea que este gráfico te está diciendo básicamente que si compraste dólares para atesorar durante los últimos 6 años, estás perdiendo poder adquisitivo en pesos porque la inflación avanzó más rápido que el tipo de cambio. O sea que fue una mala idea ahorrar en dólares. Y ya sé qué es lo que me está diciendo. Entonces quiere decir que no ahorren dólares. Momento. Primero que nada, estos videos nunca son recomendación de inversión y si necesitas una recomendación, busca a un asesor financiero matriculado. Segundo, este análisis que estamos viendo cambió mucho por efecto de la inflación tan alta que tuvimos en este año. ¿Qué pasaría si cortamos este análisis hasta noviembre del 23? Es decir, que no incluimos toda la inflación tan alta de estos últimos meses. Lo que pasaría es esto que ves acá y fíjate cómo cambia la cosa, porque acá tenemos mucho más verde que rojo. Es decir, que como no atravesamos esos meses de inflación tan altos, entonces los momentos de inflación en dólares son mucho menos que antes. Acá el pico de inflación en dólares nos da 45%, otra vez en octubre, noviembre del 2020, versus el 145% que nos daba en el otro gráfico. Y acá otra forma de ver el gráfico anterior, y fíjate que en este caso los dólares comprados en la primera etapa de Macri tenían hasta noviembre del 2023 un poder de compra superior al 120% en pesos. Y solamente hubieras perdido por los dólares que compraste durante la pandemia. Un momento que fue claramente muy particular. Y los dólares que compraste cuando se estaban haciendo las elecciones del año pasado, donde el tipo de cambio tenía mucha volatilidad. Y acá te muestro un último gráfico que en este caso no es mío, lo saqué del usuario 2sinaga2 de Twitter, donde tenemos el valor del dólar blue, pero ajustado por inflación. Y fíjate que el dólar blue de las elecciones pasadas estaría por encima de los 3.000 pesos en valores de hoy. Y lo mismo con el dólar de octubre del 2020, que también estaría en torno a los 3.000 pesos. Ahora actualmente estamos por acá y esto mostraría que estamos
por debajo del promedio de lo que es todo este momento, pero por encima del dólar anterior a las PASO del 2019, donde el dólar saltó de 45 a 60. Y con esto podemos entender un poco el porqué de esta inflación en dólares tan alta y por qué perdieron tanto poder de compra en pesos los dólares que teníamos ahorrados. La gran pregunta es, ¿el dólar seguirá bajando para estabilizarse en un valor parecido a lo que fue las pre-PASO del 2019? ¿Volverá a subir para ir a un valor más promedio de lo que fue este periodo? Preguntas que son realmente muy difíciles de contestar. Bien, volvemos por acá y entonces espero haberte ayudado con esta idea de qué se trata la inflación en dólares que tenemos actualmente en Argentina. Con esto claramente no quiere decir que sea una mala idea ahorrar en dólares. Idealmente lo que deberías hacer es invertir esos dólares para que te den más dólares, porque no te olvides también que la moneda dólares tiene su propia inflación. Así que si vos quisieras usar esos dólares afuera, por ejemplo en Estados Unidos, los bienes obviamente se habrían encarecido por este efecto. Aunque podemos hacer una excepción a esta regla que es el fondo de emergencia. Muchas personas tenían dólares ahorrados como fondo de emergencia, es decir, para poder cubrir alguna eventualidad que podría pasar. Por ejemplo, se rompe el auto, se rompe la heladera, te quedas temporalmente sin trabajo o con menos trabajo de lo habitual y necesitas recuperar eso. Bueno, lamentablemente si te tocó usarlo ahora, perdiste poder de compra. Pero eso no quiere decir que sea una mala idea, porque no hay que olvidarnos que estamos hablando con el diario del lunes. Seguramente poca gente pensaba que esto iba a pasar en noviembre pasado, que la situación se dé vuelta tan rápido como lo vimos en el gráfico. Entonces, esto podría ser una distorsión en el corto plazo y luego quizás más adelante podría corregirse. De hecho, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio cuando se libere el cepo? ¿Se mantendrá estable, bajará o subirá por la gran demanda que habrá? Bueno, futurología a nivel God, imposible saber. Esta información vale millones. Nada más por hoy, espero haberte aportado algo de valor y si fue así, no te olvides de dejarme tu like, mostrarme de esta manera que te gustó el video y de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique todos los próximos videos que vamos a seguir trayendo al canal. Y para ese amigo familiar que está preguntando qué pasa con los dólares que tiene ahorrado, compartir este video para que tenga un panorama mejor de la situación. Cualquier duda que tengas, no te olvides de dejarlo abajo en los comentarios y también cualquier sugerencia sobre algún tema que quieras que tratemos en el futuro. Es todo por hoy, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos pronto en el próximo video.